Bueno, pues entonces vamos a empezar. Antes que nada, pues muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a la doctora Gisela Cañaveras, la presidenta de la Asociación Mexicana de Endodoncia, y a toda su mesa directiva. La verdad es que estoy muy contenta y para mí es un gran honor y un gusto el día de hoy poder compartir esta plática con ustedes y muchas gracias a todos los que se están conectando. Y bueno, siempre para empezar mis pláticas me gusta mucho mostrar algunas postales y algunas fotografías de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. Esta que es la Biblioteca Central, algunos recintos dentro y fuera de Ciudad Universitaria, como el Museo de las Ciencias, Universum, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Jardín Botánico, la Alberca Olímpica Universitaria, el Estadio Olímpico Universitario, esta sala de conciertos que es muy bonita, la sala Nezahualcóyotl, que tiene una acústica perfecta, porque cada butaca es de madera y sirve como una caja de resonancia, entonces hay conciertos muy interesantes de la Sinfónica de Minería, de la Filarmónica, de la OFUNAM. También tiene una reserva ecológica muy grande y este es el espacio escultórico. Y finalmente, este mural que está justamente en la Facultad de Odontología, que se llama La superación del hombre por medio de la cultura. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí vamos a empezar con el tema de prevalencia, localización y manejo clínico del conducto MB2. Y pues antes quería yo comentarles que en el 2020 tuve la oportunidad de dar una plática virtual también de este tema, que era justo cuando empezaba la pandemia y empezábamos a hacer este tipo de presentaciones virtuales. En ese momento le enfocamos mucho a explicar una investigación que realizamos en la UNAM y es por esto que ahora en esta plática vamos a enfocarnos mucho más en la parte clínica, en la revisión de la literatura, muchos casos clínicos y como al final de cuentas el primer molar superior también es uno de los dientes que presenta un alto índice de fracaso, pues también vamos a hablar un poquito sobre retratamiento del primer molar superior. Entonces, bueno, para empezar, quisiera mencionar que el éxito en el tratamiento de conductos requiere de un conocimiento profundo, como sabemos, de la anatomía del sistema de conductos radiculares, ya que sabemos que esta es altamente compleja y variable. Este conocimiento va a ser importante para que nosotros podamos comprender los problemas a los cuales nos podemos enfrentar en cuanto a conformación y, por ejemplo, para poder determinar las dimensiones de la preparación. Entonces, la raíz con un conducto sencillo, fácil, recto, con un solo foramen, pues definitivamente en endodoncia va a ser la excepción. Y más bien, la regla va a ser enfrentarnos con anatomía muy compleja, con diferentes variantes, como podemos observar en estas imágenes súper interesantes y muy bonitas del doctor Marco Versiani, que podemos encontrarnos con diferentes variantes como número de raíces, número de conductos, comunicaciones. Les comentaba que aquí podemos ver diferentes ramificaciones apicales, conductos accesorios y finalmente todo esto constituye un reto para la conformación y la desinfección que nosotros vamos a llevar a cabo durante el tratamiento de conductos. El primer molar superior, pues además de ser uno de mis dientes favoritos, pues es el de mayor tamaño, el que tiene un mayor volumen y la anatomía radicular más compleja. Es el diente también que más tratamos y en ese sentido, realizamos una investigación sobre la prevalencia de las enfermedades pulpo-periapicales en el posgrado de endodoncia de la UNAM durante el 2014 y el 2019. Aquí lo que encontramos es que justamente el diente que más se trata en el posgrado es el primer molar superior. Esta investigación está publicada en una revista que se llama Journal of Clinical and Experimental Dentistry y está indexada en PubMed. Entonces, si ustedes quieren obtener este artículo, nos pueden mandar su correo y se los mandamos, o también pueden entrar a PubMed, buscarlo y de manera libre pueden descargarlo. Entonces, bueno, aquí pueden encontrar información muy importante sobre estadística de los casos que realizamos en el posgrado. Esta investigación fue dirigida por el doctor Enrique Chávez Volado, nuestro querido doctor Chávez, y realizada por una exalumna muy brillante, que es Soledad Sepúlveda. Ella es de Chile y pues yo estoy muy agradecida con ellos porque me invitaron a participar en la publicación de este artículo. El primer molar superior erupciona entre los 6 y los 7 años y se calcifica entre los 9 y los 10 años de edad. Su longitud promedio de la raíz mesial va a ser de 19.9 milímetros, de la raíz disto-vestibular de 19 milímetros y del conducto o la raíz palatina de 21 milímetros.
Y en específico, la raíz mesial va a ser una de las raíces más complejas y de las más investigadas que ha generado mayor investigación y curiosidad a lo largo del tiempo. Y esta diapositiva me gusta mucho porque a la izquierda pueden observar cómo desde 1928 el doctor Hess comenzó a hacer este tipo de investigación sobre la raíz mesial, y del lado derecho podemos observar en una imagen de una microtomografía mucho más reciente del doctor Marco Versiani, donde podemos observar la complejidad de esta raíz y que incluso puede tener 1, 2 o hasta 3 conductos. En ese sentido, el doctor Hugo Plasencia, orgullosamente de México, junto con el doctor Ordinola Zapata, el doctor Jorge Martins, el doctor Marco Versiani, el doctor Bramante, publicaron este artículo científico para saber cuál era la prevalencia del conducto MB3, porque no solamente es el MB2, ¿no? Sino que también puede haber 3 conductos en la raíz mesial. Aquí encontraron que en artículos realizados o en investigaciones realizadas con tomografía, la mayor prevalencia era de 3%. Entonces, en general, la prevalencia del MB3, gracias a Dios, es baja. Y en estudios realizados ex vivo, la prevalencia mayor que encontraron fue del 11%, que tampoco es tan alta. Este es uno de los casos que yo me he encontrado de 3 conductos mesiales en esta raíz, de los pocos que me he encontrado porque pues su prevalencia es baja. Y también podemos encontrar en la literatura algunos casos clínicos, por ejemplo este del doctor Nayak en el 2015, donde podemos observar 3 conductos mesiales, 3 conductos distales y un conducto palatino, tanto en la fotografía clínica como del lado derecho en la tomografía. Incluso hay en la literatura reportado un caso por Martins en tomografía donde encontró 4 conductos en la raíz mesial. Entonces, el conducto MB2 es importante por su alta prevalencia y por lo complejo que es en cuanto a su localización y su conformación. Debemos saber que lo vamos a buscar y a localizar en los casos donde se encuentre presente en una línea imaginaria entre el conducto mesio-vestibular y el conducto palatino, más o menos a unos 3 milímetros en ese sentido, y unos 2 milímetros cargado hacia mesial. En el lado izquierdo pueden observar un pequeño videíto de una microtomografía donde podemos ver que el conducto MB2 casi siempre es muy pequeño. El doctor Briceño realizó y publicó esta investigación en 179 molares, primeros molares superiores, con microtomografía, y encontraron más de 10 diferentes configuraciones entre el conducto MB1 y MB2. Y un dato importante que ellos encontraron fue que el MB2 casi siempre tenía conductos accesorios. Entonces, pues todo esto nos habla de la complejidad del sistema de conductos del MB2, y esta publicación del doctor Ordinola Zapata también es muy importante y muy interesante, porque aquí lo que ellos encontraron fue que la mediana del MB1 y del MB2 a los 2 y 3 milímetros en la zona de peligro era muy pequeña, es de 1 milímetro aproximadamente. Entonces, la relevancia clínica de esta investigación es que la conformación siempre la tenemos que llevar a cabo de una manera muy conservadora para no lacerar la raíz o algún otro accidente operatorio. Dentro de las investigaciones clásicas que se han reportado, desde 1969 Wine investigó y encontró que la prevalencia del MB2 fue de 51.5% en investigaciones realizadas con cortes transversales. En 1973, el doctor Pineda encontró una prevalencia un poco mayor, del 70%. Este estudio fue radiográfico y fue realizado por odontólogos mexicanos. Y en 1984, también un clásico, el doctor Bertucci, con sus dientes transparentados, encontró un porcentaje de localización del MB2 de un 55%. Este estudio es importante porque es una revisión de la literatura y nos muestran algunos estudios in vitro, estudios in vivo, y yo aquí les coloqué, que bueno que ya sirve mi cursor otra vez, que el mínimo porcentaje que ellos encontraron fue del 25% y el máximo el 93% en estudios in vitro, y en estudios en seres humanos el menor porcentaje fue del 18% y el mayor del 80%. Este estudio es muy bonito y creo que se está convirtiendo también en un clásico, que 21 endodoncistas estandarizados en 21 diferentes países del mundo, cada uno revisó 250 tomografías de primeros molares superiores
En total se analizaron 5.250 dientes y la prevalencia global del MB2 fue del 73.8%. En el país donde se encontró una menor prevalencia fue en Venezuela, con el 48%. En Bélgica, casi todos los primeros molares que revisaron tenían MB2. Y en México, que esta revisión, este análisis, lo realizó el doctor Rubén Rosas en León. Sin embargo, el estudio más serio y más importante actualmente en cuanto a prevalencia del conducto MB2 es el publicado por el doctor Jorge Martins. Es una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis y pues el tamaño de la muestra es muy grande, es de 15.285 primeros molares y encontraron una prevalencia del 70%. Esto es importante porque a la hora de la clínica, saber que no lo vamos a encontrar en el 100% de los casos, porque si nosotros decimos o pensamos que siempre está, pues cuando empecemos a hacer nuestros tratamientos de conductos y nos demos cuenta que no lo localizamos en todos los casos, nos podemos frustrar. Entonces creo que es importante, por eso, basar siempre nuestra práctica clínica en lo que nosotros encontremos y leamos en la literatura científica. Algunos de los factores asociados con la localización del conducto son el método de localización. No es lo mismo localizarlo con radiografía que con tomografía. El tipo de estudio igual es diferente si lo realizamos en dientes extraídos que si lo hacemos en seres humanos. La edad del paciente también es un factor importante. La experiencia, hay algunos estudios donde podemos ver que alumnos de segundo año de algún posgrado encuentran más rápido y más conductos MB2 que los de primer año. Y el diseño del acceso también es un factor asociado, como podemos ver en esta investigación que se publicó en el 2017, donde mencionan que los accesos mínimamente invasivos podrían guiarnos a una menor localización de conductos, sobre todo cuando no se utiliza microscopio y ultrasonido, y además, según lo que encontraron en esta investigación, no van a incrementar la resistencia a la fractura. Esta investigación la realizaron de una base de datos de la Universidad de Pensilvania y lo que ellos querían determinar era qué variables estaban asociadas a la localización del conducto. De todas estas, el diente, si había caries o no, el tipo de restauración, si fuera amalgama, corona, resina, y el diagnóstico pulpar y periapical no tuvieron ninguna asociación con la localización del conducto MB2. La única variable de todas estas que tiene asociación estadísticamente así significativa es la edad del paciente. De hecho, lo que ellos encontraron es que entre cada año que envejecemos es menor la probabilidad de localizar el conducto MB2. Estos datos los obtuve de la revisión sistemática del doctor Jorge Martins y aquí lo que encontró es que las mujeres tienen menor probabilidad o tenemos menor probabilidad de tener el conducto MB2 y que también tiene mucho que ver la posición geográfica o la etnia y encontraron que en África hay una mayor proporción de conducto MB2 y es menor en Oceanía. Andrea Pérez Anginés es una de nuestras exalumnas, también muy brillante, y ella me ayudó a hacer esta pequeña investigación y me dijo, es que seguramente también debe haber variaciones en la raíz palatina. Y efectivamente, es tan compleja la anatomía del primer molar superior que incluso puede haber o podemos encontrar en muy pocos casos dos conductos palatinos o dos raíces completamente independientes palatinas. Entonces, ella encontró algunos casos clínicos reportados en la literatura donde podemos observar la presencia clara de dos conductos palatinos o incluso aquí podemos ver cómo hay dos raíces completamente separadas. De hecho, hay una clasificación por Christie en 1991 donde las divide en tres tipos dependiendo de qué tan separadas o cerca estén una de la otra. Este es un caso mío de julio del 2022 de una necrosis pulpar con una periodontitis apical asintomática. Y bueno, de entrada, cuando sabemos que tenemos que realizar el tratamiento de conductos a través de una corona, sabemos que puede ser mucho más complejo el tratamiento. Entonces, aquí hay que apoyarnos muchísimo de la magnificación, de preferencia del microscopio para poder localizar los conductos. En este caso, logré localizar los dos conductos mesiales, pero miren el radio de la curvatura, que lo hace bastante complejo, el conducto distal
y algo que no me había pasado hasta julio del 2022, que fue localizar 2 conductos palatinos. Casi que uno estaba dentro del otro, y si no hubiera sido por el microscopio, definitivamente no lo hubiera visto, lo hubiera dejado ahí y probablemente el pronóstico sería mucho menos favorable. A este caso le quiero tomar el control. Ahorita estamos tratando de localizar a este paciente porque ya cumplió un año que le hicimos este tratamiento de conductos. Lo instrumenté con Rotate, lo obturé con una técnica termoplastificada y cemento H+. Entonces, en cuanto a los métodos para la localización de conductos, tenemos la magnificación, el uso del ultrasonido y la tomografía computarizada de haz cónico. Todos estos han resultado útiles para localizar más conductos MB2 y de manera más fácil. Entonces, vamos a hablar en general de cada uno de ellos. El ultrasonido, pues, va a ser esta elevada franja de frecuencia bajo forma mecánica, como acción vibratoria directamente en la punta de un instrumento o de un inserto sobre el área en la que lo vamos a aplicar. Dentro de sus principales usos, pues tenemos el perfeccionamiento y suavización de los márgenes, así como la eliminación de calcificaciones, que lo podríamos hacer con una cucharilla, pero siempre es importante utilizar el microscopio, magnificación, para ir alisando lo mejor que podamos las paredes, que no nos queden márgenes rugosos, que nos queden superficies lisas, para que haya una menor probabilidad de filtración bacteriana. Dentro de las puntas que les puedo recomendar para hacer este refinamiento del acceso, pues es una E7 sin diamante, la E7D que tiene diamante, la E6D que tiene forma de perita y la E2D que es una troncocónica de diamante, pero más pequeñita. Estas son algunas de las fotografías que a mí me gusta siempre tomar para autoevaluarme y ver si ya está lo más limpio posible, que no se me esté yendo algún conducto y ver si ya puedo obturar en este caso. Estas imágenes que me parecen súper bonitas y son impresionantes del doctor Marco Versiani, podemos ver un primer molar superior. En la parte de arriba vemos la anatomía original y en la parte inferior podemos ver cuáles son las paredes que quedan sin tocar después de haber sido instrumentados. En este caso utilizaron ProTaper universal y miren, todo lo amarillo es lo que quedó intacto. Es por eso que hay que poner atención en la combinación de la instrumentación con sistemas rotatorios o reciprocantes, pero también son muy importantes o es muy importante la instrumentación con limas digitales o limas manuales y además la importancia de una muy buena irrigación. En este sentido, pues podemos hacer esta activación de los irrigantes utilizando alguna punta de ultrasonido. Generalmente lo hacemos durante el tratamiento, pero también en el protocolo final de irrigación, ya que está preparado el conducto, nos acercamos a la zona apical y empezamos a activarlo con estas puntas de ultrasonido. El fenómeno físico que se produce es la cavitación y es una variación local de la presión. Se rompe la tensión superficial y se forman miles de cavidades transitorias. Algunos de los fenómenos asociados de la cavitación son las ondas de impacto, que es la implosión o el rompimiento de estas microburbujas, que nos da como resultado una mejor acción solvente. También cuando estamos activando el hipoclorito de sodio, se eleva la temperatura, se calienta y por lo tanto aumenta su efecto de limpieza. Otro efecto asociado a la cavitación es la microcorriente acústica. Aquí hay una circulación de fluidos alrededor de algún objeto. Da por resultado una inactivación de las enzimas, ruptura de ADN y por lo tanto aumento de la permeabilidad de las paredes dentinarias y mejora el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio. También el ultrasonido nos sirve para la obturación del conducto radicular, que sabemos que consiste en ir plastificando la gutapercha y nos va a ayudar a obtener una masa mucho más homogénea, menos espacios vacíos y una mejor calidad en la obturación. Aquí podemos observar en el video, cortesía del doctor Jorge Vera y del doctor José Luis Jacome Musule, cómo vamos plastificando la gutapercha y se obtiene una mejor obturación con una masa mucho más homogénea. Estos son algunos de los dientes ya diafanizados de algunos de nuestros estudiantes del curso propedéutico, de algunos cursos propedéuticos, porque actualmente ya son especialistas, pero miren qué bien les quedaban las obturaciones con esta técnica. Y también lo que hacemos es que cortamos los dientes, seccionamos los dientes, primero los preparan, luego los seccionan y finalmente los obturan. Luego los partimos en dos y podemos ver cómo les quedó la obturación.
Estos son algunos de los ejemplos donde era la primera vez que utilizaban la técnica y pues obtienen muy buenos resultados generalmente. Es la primera técnica que les enseñamos cuando están en el propedéutico y posteriormente ya aprenden otras técnicas termoplastificadas. Entonces, junto con una exalumna a punto de titularse, Atsiri Reyes, la doctora Alejandra Rodríguez, realizamos esta investigación. Lo que queríamos saber era qué tanto mejoraba la calidad de la obturación al utilizar esta técnica en comparación con la técnica lateral en frío. Aunque esta técnica fue propuesta hace muchos años por el doctor Alfonso Moreno, pues fue modificada por el doctor Jacome en el posgrado de endodoncia de la UNAM. Entonces realizamos todo el protocolo de investigación y fue la tesis de Atsiri de licenciatura, donde encontramos una mayor cantidad de gutapercha, menor cantidad de cemento y de espacios vacíos al utilizar la técnica lateral con ultrasonido y los resultados fueron estadísticamente significativos. Aquí hay algunas fotografías que Atsiri obtuvo de la técnica lateral en frío y de la técnica con ultrasonido. Este artículo lo logramos publicar en el 2020, en diciembre, en la revista oficial de la Asociación Española de Endodoncia. Y por supuesto que le dedicamos esta publicación al doctor Jacome y siempre me gusta incluso leerla, que dedicamos la publicación de este artículo a la memoria del doctor Jacome, quien dictó la cátedra de la técnica de obturación con ultrasonido por más de 20 años en nuestro posgrado y actualmente es una de las técnicas que seguimos enseñando. Este caso fue obturado con esa técnica y me gusta porque es el caso que tengo con mayor control, que es de 10 años y donde podemos ver que la lesión reparó completamente, fue un caso de retratamiento y que de hecho querían en ese momento extraerlo y colocarle un implante. Pero miren que obtuvimos un muy buen resultado y que después de más de 10 años el diente sigue en boca, asintomático y sobre todo en función masticatoria. También el ultrasonido pues nos sirve para la cirugía apical. Este caso, por ejemplo, donde le habían hecho a este diente un tratamiento de conductos y después un retratamiento por vía ortógrada. Como lo había realizado un especialista, decidí hacer el análisis con el microscopio para ver que la gutapercha no estuviera contaminada y decidimos irnos directamente a la cirugía. Miren aquí como en estos casos, pues nos ayuda muy bien la punta de ultrasonido a hacer esta retropreparación. Aquí podemos ver lo contaminado que estaba y que seguramente había un biofilm en la porción externa de la raíz. Colocamos una obturación con un cemento biocerámico. Esta fue nuestra radiografía final. Hicimos el espacio aquí, desobturamos unos 2 milímetros, colocamos una barrera y después el agente blanqueador durante 2 o 3 citas. Aquí podemos observar el resultado del blanqueamiento y posteriormente colocamos una resina. Tenemos el control a un año, que lo acabamos de tomar hace un mes, el 14 de agosto, y podemos ver cómo ya hubo una reparación de los tejidos, por fin la paciente ya no tiene síntomas y también se ha mantenido el color del blanqueamiento que realizamos. En la repetición del tratamiento, también el uso del ultrasonido va a ser básico. Vamos a ver cómo podemos realizar una mejor remoción de la obturación contaminada de algún tratamiento previo, utilizando puntas de ultrasonido. A veces con una simple punta E7 o E7D podemos hacer la eliminación de de alguna resina o de algún material que se encuentre muy profundo en la cámara pulpar, en la cavidad, y sin riesgo, por ejemplo, de realizar una perforación. En cuanto a la remoción de postes colados, lo que se hace pues es exponer la línea del cemento, quitamos el cemento que se encuentra alrededor y podemos empezar a vibrarlo con alguna punta de ultrasonido. Para los postes roscados, pues son mucho más fáciles de quitar. Igual quitamos el cemento que está alrededor y empezamos a hacer vibración en contra de las manecillas del reloj para poder desalojar los postes. Por ejemplo, si ya está muy libre, si ya no tiene tanto cemento, a veces solamente con unas pinzas podemos irlo desenroscando y posteriormente eliminarlo. Esta es la radiografía final de ese caso. En cuanto a la remoción de postes de fibra de vidrio, no hay de otra más que irlos eliminando poco a poco, irlos destruyendo con una punta de ultrasonido o incluso puede ser con una lima U-File. La pueden probar y van a ver que ayuda muchísimo a eliminar postes de fibra de vidrio y además pues no son tan costosas. En cuanto a la remoción de instrumentos fracturados en el retratamiento, si les puedo dar un tip muy importante es que
tomen este curso de los anillos HBW. Ellos son los creadores, que son los doctores Bujanda, y la verdad es que ha resultado muy útil. A mí me han gustado mucho y me han sido de gran utilidad en el consultorio. En su plática, pues nos ayudan o nos enseñan a eliminar instrumentos y además algunos otros usos. Por ejemplo, aquí sustituimos la punta de ultrasonido por una fresa troncocónica de diamante que colocamos con unas pinzas, con el anillo, y entonces nos ayuda a alisar las paredes. En este caso, por ejemplo, de un segundo molar superior, vemos que era un diente previamente iniciado con periodontitis apical asintomática con un instrumento fracturado. Entonces, aquí lo que hacemos primero es obturar los otros conductos, porque no vaya a ser que si ocurre que se nos fracture el instrumento y que salte hacia los otros, ¿no? Después de esto, lo que hicimos pues fue sobrepasar el instrumento con limas digitales y posteriormente colocamos los anillos. Fíjense cómo tiene que tener como un doble toque y colocarlo como inclinado para que se transmita la frecuencia del ultrasonido. Entonces, después pudimos observar ya el instrumento y como ya estaba libre, entonces con una U-File lo desalojamos. Esta es la radiografía final. Este caso que también utilizamos los anillos HBW, aquí podemos ver que es un caso previamente tratado, que además de tener un poste roscado y aquí un instrumento fracturado, eh, pues puede ser todo un reto, ¿no? En este caso lo que hicimos fue eliminar el poste roscado. Una parte estaba fracturada y la quitamos con unas pinzas y la parte que quedaba dentro del conducto la fuimos quitando realizando movimientos en contra de las manecillas del reloj y además encontramos un conducto medio mesial o mesio medio que no habían localizado ni limpiado. Para desalojar el instrumento fracturado, no se pudo desalojar, pero sí pudimos hacer un bypass con limas manuales utilizando los anillos, vibrándolos y logramos una conformación adecuada. Esta es la radiografía final y el diente ya reconstruido. En cuanto a localización de conductos calcificados, pues realmente el uso de las puntas de ultrasonido va a ser básico porque, por ejemplo, en este caso que me gusta mucho presentar, que como antecedente tiene que la paciente tuvo 10 años ortodoncia y podemos observar que el conducto se encuentra completamente calcificado. Ella juraba que el diente que le dolía, que el diente responsable era el molar, por eso la importancia de siempre, siempre hacer las pruebas de sensibilidad pulpar y pruebas periodontales a los dientes adyacentes para poder obtener un diagnóstico adecuado. En este caso, tanto el molar como el otro premolar respondieron como una pulpa sana. Entonces, aparte de que este no respondía a las pruebas y que el conducto estaba calcificado y además podemos ver aquí una osteitis condensante, pues nos tardamos en el diagnóstico, que fue el primer reto, y el segundo reto fue localizar el conducto. Lo logramos con mucha paciencia y con una punta de ultrasonido E7. Y lo más interesante de este caso es el seguimiento. Aquí tenemos el control a 3 años, porque yo me preguntaba cómo evolucionaba una osteitis condensante, que es como que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de lesiones. Es mucho más común una periodontitis apical crónica en la cual hay una pérdida ósea y que después de eliminar el factor etiológico, que son los microorganismos dentro del conducto, hacemos el tratamiento de conductos, desinfectamos, conformamos y posteriormente en los controles vemos cómo hay una reparación de los tejidos. En este caso, pues yo quería y tenía curiosidad de saber cómo evolucionaba una osteitis condensante. Aquí podemos ver cómo a los 3 años hubo una regresión completa y una reparación de la lesión. Y tenemos también ya el control a 5 años, donde el diente sigue asintomático. Además es mi amiga que la puedo tener en control por siempre y pues el diente está funcionando. Y pues claramente también un uso muy importante de las puntas de ultrasonido en endodoncia, pues va a ser la localización del conducto MB2. Antes se realizaba con fresas, pero ahora se realizan desgastes mucho más conservadores con estas puntas de ultrasonido. Las mismas que les recomendé para el refinamiento del acceso también nos pueden servir para quitar esta dentina que podría estar cubriendo la entrada del conducto MB2. Por ejemplo, en este caso de un diente previamente tratado con periodontitis apical crónica, podemos ver aquí que ya lo habían obturado de alguna forma y pues que también tiene un engrosamiento del espacio del ligamento periodontal en la raíz mesial.
Entonces, aquí vemos cómo vamos utilizando estas puntas, no solo para quitar la dentina que podría bloquear la entrada del conducto, sino que también para limpiarlo, refinarlo, quitar caries de forma mucho más conservadora, y nosotros estaríamos haciendo desgastes justamente en lo que queremos desgastar. En este tipo de anatomía, pues prácticamente aquí ya se está asomando el conducto MB2, y aquí es donde debemos ir probando con nuestro deje 16 y una lima 10 si logramos entrar al conducto. Así se observa el conducto ya preparado. Esta es la radiografía final. Y en endodoncia, pues la gran evidencia científica que tenemos, pues son los controles a distancia. En este caso, tenemos el control a 1 año 8 meses, que a pesar de que le pusieron un poste un poco extraño aquí, podemos ver que hubo una reparación de los tejidos y que el diente se encuentra funcionando después o a lo largo de este tiempo. En cuanto al uso del microscopio quirúrgico, o también llamado microscopio operatorio dental o microscopio clínico, pues sabemos que es indispensable en endodoncia, nos mejora el control del campo operatorio, la iluminación y una visión aumentada. Sabemos que tiene muchas ventajas, que se utiliza en muchas fases del tratamiento de conductos, nos ayuda también a mejorar nuestra postura, a evitar lesiones en la columna, en la espalda, incluso posteriormente de vista cansada, mejora la iluminación, el campo operatorio. Entonces, además de que mejora nuestros tratamientos o la calidad de nuestros tratamientos de conductos, pues también va a ser un equipo de uso personal, ¿no? Que también nos va a ayudar a nosotros. Entonces, estos son los microscopios que teníamos en el posgrado de endodoncia cuando yo estudiaba en el 2010. Este me gustaba mucho, que era el que teníamos en el quirófano, que 2 clínicos veían el campo operatorio al mismo tiempo. Estas fotos ya son de cuando se cambiaron esos microscopios en el 2019. Este es el que tenemos actualmente todavía en el quirófano, y pues prácticamente tenemos un microscopio por cada 2 estudiantes, y nos gusta que cada vez lo utilicen más y nos ayuda mucho, sobre todo en casos complejos. Esta diapositiva me gusta mucho porque es cuando regresamos después de la pandemia, que pues ya saben que fue todo un cambio y que además íbamos en grupos pequeños, pero estábamos muy felices porque ya habíamos regresado y de repente alguien le dio COVID, nos regresaron otra vez a nuestras casas, y pues fue un poco complejo, y pues son generaciones que tratamos de que recuperaran lo más posible en cuanto a su entrenamiento, pero pues al final de cuentas sí hubo alguna afectación. Y bueno, aquí es cuando ya acaba toda esta parte de la pandemia. Estas fotografías, de hecho, las acabamos de tomar hace unas 2 semanas, porque esta es una de las primeras prácticas que hacemos con nuestros estudiantes. Ellos son nuestros R1, que son un gran grupo y que la verdad es que nos gusta mucho el entusiasmo que tienen y las ganas de aprender. Entonces, pues estamos muy contentos, y pues esta es de las primeras prácticas que hacemos con estos simuladores, y es como una de sus primeras experiencias utilizando el microscopio. Así es como nos estábamos protegiendo en la pandemia, que pues todos estábamos obviamente con toda la razón del mundo súper espantados, y utilizábamos pues gogles, el overol, el N95, y pues estábamos bastante protegidos nosotros como endodoncistas, porque además de esto, pues nosotros utilizamos siempre el dique de hule, que nos aísla bastante de la saliva de los pacientes, y pues al final de cuentas son instrumentos, son tratamientos que en este caso pues tienen menos riesgo. Aquí pues a mí siempre me gusta tener en una pantallita, ese es mi consultorio, la terracita, que los invito cuando quieran aquí a tomar un café, y siempre aquí me gusta tener esta pantalla donde veo la radiografía grande, y también otra donde podemos estar observando lo que hacemos en el microscopio. Esto nos sirve mucho para los pacientes, para la asistente, y pues nos ayuda a documentar, a tomar fotos, a tomar videos y a mejorar nuestra comunicación con el paciente y también con nuestros referidores. Y bueno, el microscopio, como estábamos comentando, nos sirve para diferentes fases del tratamiento de conductos. Para la parte quirúrgica ni se diga, pero Kim en el 2004 menciona que la utilidad más importante del microscopio en la endodoncia no quirúrgica es la localización de conductos radiculares complejos. De hecho, Stropko hizo una investigación, fue publicada en 1999, es un artículo clásico, porque lo que él quería saber era qué tanto aumentaba el porcentaje de localización del conducto MB2 cuando él empezó a utilizar microscopio.
Su población de estudio fue muy grande, de 1096 primeros molares superiores, y encontró que el porcentaje aumentó de un 73 a un 93%. Sin embargo, como siempre les digo a mis alumnos, hay que leer los artículos completos, sobre todo la parte de la metodología y no solamente el abstract, para que nosotros podamos tener una revisión crítica de la literatura y poder a lo mejor encontrar si las variables fueron realmente bien controladas y que no exista sesgo en los resultados que presentan las investigaciones. Por ejemplo, este es un artículo donde mencionan que de 39 dientes extraídos, encontraron 20 MB2 sin magnificación, 12 MB2 más utilizando microscopio y 3 más al cortarlos. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron. Sin embargo, no mencionan cómo calcularon el tamaño de la muestra y en realidad, pues bueno, se realizó en dientes extraídos. Este otro, que de hecho es un artículo que se ha citado muchas veces, que realizaron 33 endodoncistas diferentes y encontraron que el MB2 fue localizado en un 17.2% sin magnificación, en un 62.5% cuando utilizaron lupas y aumentó muchísimo cuando empezaron a utilizar microscopio hasta un 71%. Sin embargo, ellos mismos, si ustedes leen este artículo completo, declaran en la discusión que al ser tantos observadores, pues la variabilidad es inevitable. En cuanto a la tomografía computarizada de haz cónico, pues sabemos que también va a ser una herramienta imagenológica que nos ayuda muchísimo en endodoncia y que involucra la rotación de una fuente de rayos X alrededor de la cabeza del paciente para que nosotros podamos analizar los órganos dentarios y los tejidos circundantes. Nos va a ayudar mucho porque no va a tener esta superposición de estructuras anatómicas adyacentes, que es lo que ocurre con las radiografías convencionales, que de alguna forma son muy útiles, pero nos pueden brindar información limitada, como lo es una representación bidimensional de estructuras tridimensionales. Y con la tomografía nosotros podemos observar diferentes cortes, como son el corte axial, sagital, coronal y algunas reconstrucciones volumétricas. La tomografía, entonces, sin duda, nos ayuda mucho para poder evaluar la anatomía interna. En este caso, cuando no localizamos el conducto MB2, también es de gran ayuda. De hecho, en esta investigación del 2010, Blattner menciona que el escaneo con tomografía es un método válido para la localización del conducto MB2, pero en esta investigación del 2019 por Martins menciona que de hecho en nuestros días es el estándar de oro para la localización del MB2 en pacientes. También se ha demostrado que aumenta el porcentaje de localización del MB2 cuando cambiamos el tamaño del voxel de 0.4 a 0.125 milímetros. Entonces, entre más pequeño, mayor precisión y mayor localización del conducto MB2. Y entonces a nosotros se nos ocurrió, nos dio curiosidad saber qué tanto aumentaba el porcentaje de localización de este conducto en primeros molares superiores utilizando microscopio más ultrasonido. Entonces esta fue mi tesis de maestría y también fue la titulación de 2 alumnos, de Mine Azcárraga y de Daniel Estrada. Y entonces lo que hicimos pues fue realizar todo el protocolo de investigación. Después se tiene que someter siempre ante el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología. Una vez que lo autorizan, entonces iniciamos. Este estudio es importante porque es un estudio realizado en seres humanos y que es el que acabamos de publicar el año pasado. Lo que hicimos fue primero estandarizarnos los observadores y después los alumnos hacían el acceso y trataban de localizar el MB2 sin ninguna herramienta extra más que la lima y el espejo. Si no localizaban el conducto, entonces pasaban a la siguiente fase, que era el uso del microscopio. Si no se localizaba el conducto, entonces pasábamos a la tercera fase, donde combinábamos microscopio y puntas de ultrasonido. Teníamos como estándar de oro la localización del conducto mediante tomografía. Este análisis lo hizo una persona, un clínico experto, en este caso fue el doctor González Plata, y nosotros no sabíamos lo que él encontraba en la tomografía, y este fue entonces el estándar de oro que nos ayudó a hacer también el análisis estadístico. Estas son algunas de las radiografías finales de los tratamientos que realizaron Dani y Mine en ese entonces, y también tenían que demostrar la presencia del MB2 mediante una tomografía que, a pesar de todas las prisas que tenían en la clínica, siempre la tenían que tomar.
También estas son algunas de las tomografías que utilizamos en esta investigación, donde podemos ver la localización del conducto MB2. Entonces, al final de cuentas, después de hacer el cálculo del tamaño de la muestra, fue de 91 pacientes, nos tardamos en reclutarlos más de un año, excluimos 7 y de los 84 que tratamos, encontramos el conducto MB2 en un 78% en la tomografía. Después realizamos el análisis estadístico y se resume en estos resultados, donde podemos ver que la precisión para localizar el conducto MB2 en primer molar superior sin microscopio con un intervalo de confianza al 95% es del 83.3%, solo con microscopio es del 85.7% y cuando combinamos microscopio más ultrasonido es del 89%. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que microscopio en combinación con ultrasonido, claro que es el mejor método para localizar el MB2. Sin embargo, si ven, este aumenta solamente 6% entre no utilizar ni microscopio ni ultrasonido y la combinación de ambos equipos. Entonces, pues son resultados tal vez no controversiales, pero sí son muy diferentes a los que se han encontrado en otras investigaciones. Al fin pudimos publicarlo en mayo del año pasado. No fue fácil, por eso es que cada vez admiro más a todas las personas que publican artículos científicos porque hay muchísimo trabajo detrás, son años y la verdad es que hay que persistir mucho porque no siempre es aceptado a la primera. En junio ya fue publicado y también está de acceso libre en PubMed, sino también si alguien lo quiere, nosotros se los podemos proporcionar. Y pues esta fue con la investigación con la que ganamos el Hackathon de la IADR en el 2019. Y pues estaba muy padre porque nos íbamos a ir a concursar en el internacional, que era en Washington, y pues el premio era que te pagaban todo, pero fue justo en el 2020, cuando empieza la pandemia, y pues ya no fuimos. Entonces solamente participamos de forma virtual, pero bueno, salimos en la Gaceta de la UNAM y también en el periódico La Crónica de Hoy, en la sección de academia, y pues es una investigación que nos ha dado muchas satisfacciones. En cuanto al MB2 en el segundo molar superior, también existe y también tiene una prevalencia más o menos alta. Para esto, el doctor Jorge Martins ya realizó una publicación, una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis, con una muestra muy grande, con una población de estudio muy grande y encontró una prevalencia del 39%. Entonces, también hay que tener en cuenta que cuando hacemos el tratamiento de conductos del segundo molar superior, podemos encontrar el MB2. Nosotros quisimos aprovechar las tomografías que teníamos y junto con la doctora Alejandra Rodríguez, que también siempre tiene ideas súper brillantes, y con nuestra alumna de licenciatura, Gloria Abril Carrillo Sánchez, hicimos esta investigación, evaluamos 129 segundos molares superiores y el resultado, la verdad es que también fue sorprendente porque la prevalencia fue bastante alta, fue del 53.49%, aquí lo podemos ver en estas imágenes. Este estudio ya fue aceptado también para publicación en la Revista Odontológica Mexicana, pero no nos lo han publicado todavía. Y bueno, creo que esta información es muy interesante para que tome nota. Siempre me gusta mencionar que Carabuca, que en el 2016 encontró que los dientes con conductos no localizados tienen 4.38 veces mayor probabilidad de desarrollar una lesión periapical. Hoen y Pink en el 2002 encontraron que la falta de localización de algún conducto puede conducir a un pronóstico reservado y también encontraron en esta misma investigación que el primer molar superior es el diente que más repetimos, es el diente que más fracasa y esto podría deberse a la omisión de algún conducto, como en este caso sería el complejo conducto mesiovestibular 2. Y entonces, como es de los dientes que más retratamos, quise también poner énfasis en esta presentación, que creo que vamos bien de tiempo, son 9:20, creo que vamos a acabar muy bien, y vamos a hablar un poquito sobre retratamiento del primer molar superior y pues bueno, en general, de cualquier órgano dentario. Entonces, para esto, pues tenemos diferentes instrumentos para la remoción eficiente de la gutapercha en casos que no funcionaron. Por ejemplo, las Gates Glidden, las Headstrom, los instrumentos rotatorios o algunos sistemas pues tienen su propio instrumento de desobturación, por ejemplo, ProTaper.
Pero yo les quiero pasar el tip por si alguien todavía no la conoce. Creo que esta punta de ultrasonido es de los instrumentos que he encontrado que más me ayuda a desobturar de forma eficiente la gutapercha, que es la R1 Clearsonic Black. Es de Hels y su punta es como si fuera una Headstrom justamente, y nos ayuda mucho a iniciar el retratamiento de conductos y también al final hacer una última inspección. Ahorita les vamos a mostrar cuál podría ser un protocolo para el retratamiento utilizando puntas de ultrasonido. Esta otra punta yo creo que es igual de eficiente, se llama R2 Flatsonic Gold y es como una flechita, entonces también nos ayuda mucho a lograr la desobturación del conducto. Este instrumento me da mucha curiosidad, aunque todavía no está en México. Es de Rotate, es de retratamiento, solamente se fabrica en 21 milímetros, tiene una punta activa y la punta es 25 con conicidad 0,5. Entonces habría que probarla para ver si nos funciona en los casos de retratamiento. Y también quiero mostrarles cómo se hace este retratamiento utilizando instrumentos reciprocantes. De hecho, hay muchos clínicos y en muchas investigaciones que han comprobado que estos instrumentos, pero sobre todo el Reciproc clásico, es casi un estándar de oro o más bien el instrumento de elección, es lo que quise decir, para desobturar el conducto radicular. También se ha visto en diferentes publicaciones que Reciproc Blue también nos ayuda, sin embargo, Reciproc clásico es más rígido, entonces sirve mejor para desobturar. Es por eso que les quiero hablar un poquito de este instrumento, que la historia es así. A Hassan Yared, en Canadá, se le ocurrió en el 2008 la instrumentación con un único instrumento. En este caso, empezaron a realizarlo con Protaper F2 y utilizaban el movimiento reciprocante activado por un motor ATR que después se descontinuó. Y en el 2011, pues esto constituyó todo un cambio de paradigma porque contradecía la forma en la que se venía enseñando la preparación del conducto radicular. Entonces, lo que él proponía era la preparación del conducto mediante un único instrumento activado por un motor diseñado específicamente con una técnica reciprocante y que además no se requería un limado manual previo. A mí sí me gusta recomendarlo porque me funciona en el consultorio y porque además tiene todo el sustento científico. Desde el 2012 hasta ahora hay más de 430 publicaciones que respaldan su uso. Entonces, pues bueno, va a tener un mango con los colores ISO y como sabemos, algunos de estos instrumentos, cuando los esterilizamos, aumentan de tamaño y es como una norma de seguridad porque están diseñados para utilizarse una vez, aunque sabemos que esta no es la realidad de nuestro país o de muchos y a veces sí tenemos que, obviamente, lavarlos muy bien con una tina ultrasónica, esterilizarlos con autoclave y no utilizarlo en más de 3 ocasiones. Esto lo recomiendan porque se ha visto que a pesar de que se limpie y se esterilice, puede haber remanente de tejido después de la limpieza y conformación. Por eso, de manera ideal, sería utilizarlos una sola vez. Entonces, pues existe la R25 para conductos estrechos, la R40 para conductos medios y la R50 para conductos grandes, pero el que se recomienda para retratamiento generalmente es la R25. El diseño es igual, el de Reciproc clásico y el de Reciproc Blue. Tiene una punta no cortante, esto nos ayuda a mantenernos centrados en el conducto y también va a tener una sección transversal que es igual de los dos instrumentos en forma de S, que va a tener estas dos cuchillas que lo hacen muy eficiente al corte. Es flexible, obviamente el Reciproc Blue ya recibió un tratamiento térmico a base de óxido de titanio y esto le confiere una mayor flexibilidad. En cuanto al motor con el cual vamos a activar estos instrumentos, sí tiene que ser el de las casas comerciales, porque hemos visto que cuando utilizamos otros no tienen la angulación que se requiere o no tienen este diseño específico para este movimiento. No es como, por ejemplo, para los rotatorios, que son un poco más universales, por así decirlo, y que la cinemática de rotación continua no amerita tanto utilizar justo el motor de la marca, ¿no? Entonces, para los reciprocantes sí hemos visto que con otros motores no baja igual, entonces sí se recomienda que se utilice el motor de la marca del instrumento. El movimiento reciprocante está pensado o inspirado en el movimiento de fuerzas balanceadas propuesto por James Runn en 1985 y es al revés, este es del otro lado. Entonces, el primer corte que se hace es de 150 grados a la izquierda, que es el que corta, y después 30 grados, que es el que libera.
3 movimientos reciprocantes equivalen a una vuelta completa y 10 ciclos de movimiento reciprocante equivale aproximadamente a 300 revoluciones por minuto. Es un movimiento muy seguro porque los ángulos de corte son menores que el límite elástico y entonces se reduce el estrés del instrumento y la fatiga cíclica por tensión y compresión. Dentro de las ventajas, pues es un instrumento seguro, tiene un corto tiempo de trabajo, es relativamente simple y se ha visto que disminuyó en gran medida los errores durante el procedimiento. Y pues si se utiliza una sola vez, pues un excelente control de contaminación entre pacientes. Para los que les gustan los rotatorios para desobturar, en esta publicación encontramos que no hay diferencia estadísticamente significativa entre utilizar rotatorios o reciprocantes para eliminar o remover el material de obturación. Entonces, también podemos hacer la desobturación con instrumentos rotatorios o con instrumentos reciprocantes. También va a variar mucho del entrenamiento o del gusto que tenga cada clínico en particular. Lo que se decía antes era que los instrumentos reciprocantes expulsaban muchos detritus al periápice, pero esto era porque estaban realizando estudios in vitro. Después, una forma de cuantificar de alguna forma los detritus que se expulsaban era haciendo estudios clínicos aleatorizados en los cuales se midiera el dolor postoperatorio, como es esta publicación. Y lo que encontraron es que al utilizar Reciproc clásico, prácticamente los pacientes no tuvieron dolor o un dolor muy moderado, aunque hicieron el tratamiento de conductos en una sola sesión. También se ha visto que cuando se utilizan instrumentos reciprocantes, el procedimiento en todos los artículos fue más rápido que cuando se utilizaban limas manuales, por ejemplo, las limas Hedstrom. Es tan importante el movimiento reciprocante que hay un libro dedicado exclusivamente a hablar de esto, publicado por el doctor Dedeus, el doctor Berciani, el doctor Mario Suolo, entre otros. Y aquí nos menciona, este libro está en portugués, pero pues es muy fácil de traducir este idioma y me lo proporcionó mi amigo de República Dominicana. Y este es el protocolo para retratamiento que se menciona en este libro utilizando reciprocantes, que en realidad es muy parecido al protocolo que se realizaría con instrumentos rotatorios. Lo que mencionan es que primero hacemos el acceso y después lo que se hace es remover postes, coronas, localizar los conductos y después empezamos a reblandecer la gutapercha. Ellos mencionan o proponen utilizar las fresas Gates Glidden, una fresa Gates Glidden número 2. A mí me gusta mucho más utilizar una punta ultrasónica en la entrada del conducto. Tenemos que irrigar todo el tiempo con hipoclorito de sodio y después vamos a utilizar el instrumento R25 en este caso o el que ustedes quieran rotatorio reciprocante, vamos a ir haciendo movimientos para ir desalojando o desobturando el material de obturación. Si utilizamos el R25 deben de ser movimientos de picoteo, movimientos de entrada y salida y no avanzar más de 3 milímetros y sobre todo nunca forzarlo. Ya que llegamos a la desobturación del tercio medio, entonces ahora lo que se hace es que con una lima 10 vamos a medir el conducto. Si ya logramos la permeabilidad, pues ya estamos del otro lado y vamos a desobturar ahora sí hasta la longitud de trabajo real. Algo importante es que sí debemos combinar siempre, o yo les recomiendo que siempre lo hagan así, como lo marca este protocolo en este libro, que al final, después de desobturar, hay que hacer un refinamiento apical manual, una preparación apical con instrumentos digitales. Entonces, esto nos va a servir a mejorar la limpieza y también a saber con qué cono vamos a obturar. Durante todo el procedimiento irrigamos con hipoclorito y lo activamos con ultrasonido. Finalmente, hacemos nuestro protocolo final de irrigación, secamos y obturamos. Y entonces, pues, hay algunos videos en cuanto a la desobturación y al retratamiento utilizando, en este caso, por ejemplo, un instrumento caliente, por ejemplo, un touch and heat. Y después de esto, vamos a ver cómo se realiza la desobturación con los reciprocantes. Entonces, aquí vamos haciendo movimientos de entrada y salida, movimientos de picoteo, y vamos a ver que en todos estos años que no tuvimos este instrumento en México, porque incluso su relanzamiento fue en el 2020, pues hubo clínicos que encontraron que esta era una de sus cualidades, que desobturaba porciones muy grandes de gutapercha. Entonces, por eso se volvió un instrumento muy importante en la desobturación. Yo quise ver, antes que nada, les recomiendo que
lo hagan cada que vayan a implementar una nueva técnica o un nuevo instrumento. Antes hacerlo en un pequeño preclínico, en algunos cubitos, dientes extraídos, antes de pasar con nuestros pacientes. Entonces aquí, antes de empezar la desobturación en mi consultorio, pues quise hacer estas pruebas para ver si realmente se podía desobturar, como decían, estos fragmentos tan grandes. Aquí vimos que sí. Y pues esta clase de desobturación con ultrasonido y con instrumentos reciprocantes se los dimos a nuestros alumnos de forma virtual en el 2021, pero por supuesto que lo quisieron también de forma presencial. Entonces, en abril del 2021 también tuvimos esta clase con los alumnos y pudimos también realizar esta mesa clínica el año pasado en el tercer Congreso Internacional de Endodoncistas Militares, que la verdad es que fue una experiencia muy bonita, tanto la plática que me tocó dar como la mesa clínica. Y pues como les decía, entonces yo me di a la tarea de buscar quién ya había utilizado estos instrumentos en la desobturación. Y el doctor Eric de los Santos, que estudió en el posgrado de endodoncia de la UNAM, cuando yo iba en primer año, él iba en segundo. Él tiene una práctica clínica muy exitosa en su país, en República Dominicana, y me comentó que justamente el instrumento que él utiliza de rutina y de elección para hacer retratamiento es el instrumento Reciproc. Entonces, miren aquí, justamente tenemos un caso de un primer molar superior donde no habían localizado el conducto MB2 y podemos ver cómo con estos instrumentos Eric logró retomar o más bien preparar muy bien esta curvatura respetando la anatomía original del conducto. Estos son algunos casos de retratamiento que yo empecé a realizar con reciprocantes. Siempre me gusta tomar esta radiografía para ver que ya no haya remanentes de obturación. Sabemos, y como lo vemos también en la revisión de la literatura, pues vamos a ver que no podemos desobturarlo al 100%, pero sí hay que hacer nuestro mejor esfuerzo porque quede lo más limpio posible. En este caso fue la radiografía final y, muy importante siempre, el control, en este caso, a 6 meses. Este caso de retratamiento es un poco triste y después se pone feliz otra vez, porque es un caso mío. Yo estaba muy feliz en el 2019 porque había encontrado 3 conductos mesiales en un primer molar inferior, además 2 distales que se unían en apical y además era un radix. Entonces yo dije, qué anatomía tan bonita, me quedó súper bien, pero resulta que en junio del 2022 la paciente vuelve al consultorio con síntomas. Entonces ella tenía dolor al masticar y sentía ligera molestia, decía que sentía algo raro. Entonces lo que hice en esa misma cita fue eliminar la restauración que le habían colocado y qué fue lo que nos encontramos, pues muy tristemente, que se encontraba completamente contaminado. Entonces lo que hice fue realizar la desobturación con la técnica que les acabo de mencionar. Me costó mucho trabajo desobturarlo y poder permear los conductos y medirlos, pero lo logramos. Esta fue la obturación final y la fotografía que tomé después. Entonces aquí están todos los conductos y me gusta mucho porque creo que debemos de limpiar, de desinfectar, de desobturar de tal forma que parezca que nunca hubiera estado contaminado. Y esta es la historia completita. Y bueno, lo interesante también aquí es que ahora sí ya tenemos el control a un año, donde la paciente ahora sí ya está completamente asintomática y el diente está en función masticatoria. Este caso de retratamiento llegó así, esta es la radiografía inicial. Este es un primer molar superior, pero fíjense que este no tenía MB2, por eso también se los quiero presentar para ver cómo se ven también los casos que también podemos no localizarlo, ¿no? O más bien puede ser que no exista. Ajá, entonces siempre les digo que hay que buscarlo en el 100% de los casos, pero no siempre va a estar presente. Entonces, en este caso de retratamiento, no lo localizamos, pero miren la obturación, cómo me gustó que de hecho se obturó un conducto lateral. Aquí también es un caso que me hizo reflexionar mucho. Estas, pues bueno, es la fotografía inicial, lo contaminado que estaba y después lo limpio que quedó después de hacer el retratamiento. Todo iba bien hasta ese momento, pero la paciente tuvo persistencia de síntomas agudos y tenía un dolor considerable durante algunos días. Entonces le mandamos una tomografía y vimos que sí había una sobreobturación importante del cemento. Entonces no pasó a mayores, lo pudimos controlar con analgésicos y antiinflamatorios, pero es importante reflexionar siempre sobre qué cemento vamos a utilizar para obturar, dependiendo del caso. Hay que elegir el cemento que utilicemos dependiendo de cada situación clínica.
También hemos visto que tanto Reciproc Blue como Reciproc Clásico han demostrado ser útiles en el retratamiento de conductos. Ajá, entonces se ha visto que ambos desobturan de forma eficiente y en este caso, este artículo nos presenta una significancia clínica que hay que tomar en cuenta y que nos menciona que si utilizamos Reciproc Blue para desobturar, no hay que utilizarlo en más de 2 ocasiones porque entonces podríamos tener riesgo de fractura del instrumento. Aquí fue cuando nosotros empezamos a utilizar Reciproc Blue y vimos que también funcionaba para la desobturación. Aquí podemos ver esta radiografía donde la desobturación fue muy completa. Y pues hay muchos casos de retratamiento. Por ejemplo, que le dejaron aquí una Gates Glidden y que estaba súper contaminado. Tomamos la radiografía de desobturación, pero lo que quiero aquí mostrar es que si nosotros empleamos estos elementos como son el microscopio o magnificación con lupas, las puntas de ultrasonido e instrumentos rotatorios o reciprocantes, seguramente vamos a desobturar mucho mejor que como lo estábamos haciendo antes. Esta es la econometría y la radiografía final. Cuando utilizamos las puntas de ultrasonido al inicio, al final, pues como ya les comenté, nos seguimos con instrumentos rotatorios o reciprocantes, pero también las limas manuales nos van a ayudar a eliminar porciones de gutapercha que muchas veces se encuentran en el tercio apical y que son complicadas de eliminar. Este otro caso de retratamiento, miren aquí igual, el grado de contaminación con el que llegan es impresionante, sobre todo cuando lo vemos a través del microscopio. Aquí ya quedó así de limpio y miren el conducto que se les estaba olvidando. Era un conducto en C, pero había un conducto que habían omitido completamente. Si vemos la inicial, aquí sí se alcanza a ver, pero en realidad pues hasta que lo exploramos y lo obturamos es que se hace más evidente. Este otro caso igual desobturado con la misma técnica, pero sobre todo, pues aquí lo que nos llama la atención es este alambre que le colocaron a esta paciente y sobre todo que además estaba proyectado a los tejidos periapicales. Lo logramos quitar, lo logramos desalojar y desobturar lo mejor posible. Además era una niña y pues esta fue nuestra radiografía final. Ahora vamos a terminar prácticamente, ya estamos en los últimos 20 minutos de esta plática, pero por eso es que ahora vamos a mostrar algunos casos de retratamiento en primer molar superior con la localización del conducto MB2 y vamos a finalizar con unos tips clínicos para el tratamiento de este conducto. Aquí, pues bueno, quitamos la corona porque muchas veces es lo mejor. Lo que encontramos, ahorita lo vamos a ver, miren cómo estaba completamente contaminado y había caries debajo de la restauración. Por eso es que hay que examinarla muy bien y si es necesario, pues eliminarla. En este caso no habían localizado el conducto MB2 y pues esta radiografía nos muestra claramente cómo estaban divididos el MB1 y el MB2. Y esta es la fotografía después de realizar toda la limpieza, la desinfección, la conformación y como el MB2 estaba muy cerquita del MB1, prácticamente uno dentro del otro. Esta es la fotografía de la conformación, porque también, ahorita lo vamos a ver en los tips, hay que ver qué instrumentos utilizamos para no sobreinstrumentarlos. Me gusta mucho esta frase que dice que la excelencia es el resultado gradual de siempre tratar de hacerlo mejor. Y este es de los últimos casos que presentamos, aunque es un poquito largo, es sobre retratamiento de un primer molar superior, donde no habían localizado el MB2, y también de este premolar. La historia aquí es de un paciente de 45 años de edad, donde le hicieron tratamiento de conductos a ambos dientes 7 años antes de que llegara conmigo en el 2020. Como continuaban los síntomas y había persistencia de exudado, había aumento de volumen, entonces le hicieron una cirugía apical. Después, como continuaban en los síntomas, había persistencia de ellos, le hicieron una segunda cirugía apical en diciembre del 2020. Entonces, acude conmigo este paciente y lo primero que hice fue mandarle una tomografía para poder identificar cuál era el factor causal o qué era lo que estaba ocurriendo, por qué no estaba funcionando, además de que la obturación pues se ve incompleta y la conformación también. Podemos ver aquí las grandes lesiones que se ven mucho más o son mucho más evidentes en comparación con las que observamos en la radiografía. En estos cortes también podemos ya empezar a sospechar de la presencia de un conducto que no habían localizado en este premolar y que esa lesión se encuentra asociada a esa parte. También en el corte axial podemos ver la presencia de esta lesión y por supuesto que también tiene una zona radiolúcida periapical, el primer molar superior.
Entonces, en este corte coronal se hace mucho más evidente un conducto que no había sido tratado en el premolar. Y en esta reconstrucción tridimensional ya es mucho más claro que podemos aquí observar que había un conducto que no había sido tratado. Entonces, pues nos gusta mucho tomar o hacer estos videos de la tomografía. Y lo que quisimos hacer es también el análisis tomográfico de la raíz palatina para ver si valía la pena repetir ese conducto también porque tenía un poste. Entonces hay que evaluarlo por medio de una tomografía y ver si hay o no hay lesión para saber si repetimos todo el tratamiento o no. Entonces, en este caso, al ver que no tenía lesión, decidimos realizar un retratamiento selectivo propuesto por el doctor Nudera en el 2015 y es aquel en el cual solamente se retrata o se repite la raíz o el conducto que muestre patología periapical claramente y las otras no las tocamos. En este caso hacemos la desobturación con Reciproc Blue y eso fue lo más fácil del caso. Después también nos ayudamos con la punta de ultrasonido que les comenté, la R1 Clearsonic Black. Y después aquí logré sentir que se atoraba una lima tipo K. Ya cuando se siente que se atora, lo que hay que ir haciendo pues es insistir en esa parte e ir bajando el conducto. Aquí probablemente podemos ver cómo era un conducto grande que se bifurcaba como a la mitad de la raíz hacia distal. Entonces aquí esta diapositiva siempre me gusta mucho ponerla porque aquí sí me quité el microscopio y lo único que me ayudó fue realizar la conformación con limas tipo K nuevas para poder llegar a la longitud de trabajo real, permear el conducto, poder medirlo, conformarlo y posteriormente obturarlo. Esta es la radiografía final del premolar. Y me gusta comentar estos 4 puntos, que un correcto diagnóstico evita realizar tratamientos innecesarios o perjudiciales. Por ejemplo, aquí que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, pues entonces por eso le estaban haciendo cirugía y cirugía y no estaban quitando el factor causal y por lo tanto no estaban resolviendo los síntomas del paciente. La tomografía nos ayuda muchísimo en la toma de decisiones clínicas en casos de retratamiento. También va a ser básico, como lo mencionábamos desde el inicio de la plática, el conocimiento de la anatomía interna y sus principales variaciones, porque si no supiéramos que un segundo premolar, superior puede tener 3 conductos, pues no podríamos identificarlo. Y por último, es muy importante emplear técnicas, materiales e instrumentos de última generación que nos ayuden y mejoren los resultados de nuestros tratamientos. De hecho, la prevalencia de los conductos en un segundo premolar superior, pues casi siempre tienen un conducto en un 75% de los casos, 2 conductos en un 24% y 3 conductos en un 1%. Entonces es rarísimo encontrar un segundo premolar superior de 3 conductos. Es muy común, bueno, no tan común, pero es más común encontrarlo en el primer premolar superior. Entonces, si alguien se encuentra alguno, pues estaría muy bien que nos avisara. De hecho, en 10 años, del 2011 al 2021, solamente me he encontrado estos 2 casos, que realicé cuando era residente en el posgrado y este que les acabo de platicar. Y entonces ahora vamos a ver qué le hicimos al primer molar superior. También hicimos el análisis con la tomografía, hicimos la reconstrucción volumétrica, hicimos este video donde podemos ver las grandes lesiones que son producidas por conductos no tratados. Aquí encontramos o se observa el MB2 en la tomografía y entonces lo localizamos utilizando el microscopio, pero lo que les comentaba hace un ratito, que hay que evaluar muy bien si vale la pena dejar o quitar una corona. Si la ven filtrada, hay que quitarla. Abajo de la corona, miren lo que nos encontramos. Para empezar, pues un diente con una gran pérdida de la estructura y por lo tanto con un pronóstico reservado, pero sobre todo con caries abajo de la corona. Aún así, pues localizamos el conducto MB2 y aquí lo que les comentaba. Ya cuando se hace la desobturación con todos los elementos que hemos estado mencionando a lo largo de la plática, también nos va a ayudar al final a hacer una última exploración, una última inspección, asomándonos con el microscopio e ir haciendo estos desgastes en zonas donde encontremos caries o tejido contaminado, para hacerlo de forma mucho más conservadora que si lo hiciéramos con una fresa y desgastaríamos mucho más el tejido de lo que ya está. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo utilizando estas puntas de ultrasonido y haciendo esta última exploración, miren aquí cómo todavía hay material contaminado que no habíamos podido eliminar con los instrumentos que habíamos hecho o iniciado, con los que habíamos iniciado el retratamiento.
Entonces aquí le voy a adelantar un poquito para que ustedes puedan ver cómo con esta punta, en el último análisis o la última exploración, podemos observar cómo todavía existía gutapercha contaminada. Y creo que es ahí donde se alcanza a ver. Entonces nos ayudan mucho al inicio y al final de la desobturación. Aquí encontramos el MB2 y este es el seguimiento a 18 meses, la fotografía inicial, cómo llegó con este aumento de volumen y el control a año y medio, el 7 de septiembre del año pasado. Aquí vemos la tomografía inicial y el control a distancia a año y medio de evolución en septiembre del año pasado, donde podemos ver cómo se encuentra en vías de reparación, pero cuando ya empieza a reparar, pues generalmente ya se sigue. Y podemos ver aquí también cómo en diferentes cortes, también en el corte axial, se observa una reparación de la lesión que no está completa aquí, pero a este paciente le vamos a hablar a los 3 años para tomar otra tomografía y ver si ha reparado completamente. Sé que se encuentra completamente asintomático y él lo menciona como un cambio en la calidad de vida. Nosotros no sabemos qué tan desagradable puede ser para una persona tener estos síntomas y de forma tan crónica y por tantos años, ¿no? Entonces, él comenta que está muy satisfecho y que se siente muy bien. Esta es la radiografía inicial, esta es la radiografía final. Aquí podemos ver cómo también logramos una mejor conformación y obturación del conducto palatino y los conductos vestibulares. Y este es el control a año y medio radiográfico, donde se observa que ya hay una oposición de hueso. Y pues el poste, aunque es grande, la verdad es que lo hizo una protesista de toda mi confianza y me dijo, pues perdón por el poste, pero no encuentro otra forma en la que pueda rehabilitar este caso tan comprometido en cuanto a la estructura remanente. Me gusta mucho esta frase que tiene que ver con el retratamiento, que en la mayoría de los casos nos proporciona la máxima ventaja al paciente porque no va a haber una alternativa que funcione y que sea más cómoda como un diente natural, ¿no? Entonces, siempre que esté en nuestras manos hay que intentar hacer el retratamiento. Nos quedan 10 minutos y justo voy puntual para la última parte, que son los tips clínicos para el MB2. El primero, que fue lo que mencionamos al inicio de la plática, es conocer su ubicación. Ese lo tenemos ya muy claro. El punto número 2, también ya lo hemos estado viendo a lo largo de la plática, que es utilizar puntas de ultrasonido y magnificación. La E7, E7D y las puntas que comentamos nos pueden ser de gran utilidad. El punto número 3 va a ser identificar el cambio de color en el suelo. Entonces, para eso tenemos la ley del cambio de color, que dice que el suelo de la cámara pulpar siempre va a tener un color más oscuro que las paredes. Entonces, hay que buscarlo aquí, en las partes oscuras, y también esta ley de la localización de los orificios, que dice que la entrada de los conductos va a estar localizada siempre al final de las líneas de fusión del desarrollo o del rostrum canalum, de estas líneas demarcatorias donde podemos buscar los conductos. Aquí vemos cómo podría estar el MB2. Entonces, identificar el cambio de color en el piso y en las paredes. Donde observemos muy blanquito, ahí no vamos a encontrar nada y no hay que hacer más desgastes. Aquí también podemos observar cómo aquí podría estar el conducto MB2. Hacemos algunos desgastes con el ultrasonido en esta parte para descubrirlo y eliminar la dentina que podría estarlo cubriendo. Este es un diente en el cual no encontramos el MB2, no existía, no tenía MB2 este primer molar superior, porque también, como les comentaba, es importante ver cómo se observan los que no tienen MB2. Aquí, por más que nosotros buscamos con el microscopio, hicimos ciertos desgastes con la punta de ultrasonido, pues si ven aquí, no hay rastro del MB2, no existía MB2 en este primer molar. Otro punto importante va a ser el burbujeo con hipoclorito de sodio. Vamos a ver que después de estar irrigando, o si ustedes primero se ocupan de los 3 conductos principales, al final pueden ver que puede existir un burbujeo del hipoclorito de sodio o un punto blanco opaco que nos podría guiar a la localización del conducto. El análisis tomográfico también va a ser básico en los conductos. O más bien en los primeros molares donde hay MB2, vamos a ver que la anatomía va a tener una forma acintada, es como si tuviera una forma de 8, ¿sí la alcanzan a ver? Entonces aquí
pues es un hecho que todos estos casos tenían MB2. La forma es como acintada, es oval. En cambio, los conductos que no tienen, o más bien los molares que no tienen MB2, vamos a encontrar que la raíz es circular. Ajá, entonces se ve muy diferente. Aquí no hay MB2. El punto número 5 va a ser no profundizar más de 2 milímetros tomando como referencia el conducto MB1. Esto es importante porque, por ejemplo, en los dientes inferiores hay mayor rango, mayor espacio para hacer algunos desgastes, a diferencia de los molares superiores, donde no tenemos tanto espacio para hacer un desgaste muy profundo. Entonces podríamos tomar esta medida de máximo 2 milímetros y si aquí no lo localizo, pues no seguir profundizando más porque entonces podríamos correr el riesgo de perforación. El punto número 6 sería explorar dentro del conducto MB1, porque puede ser que justo esté dentro del conducto principal. Este es un caso de un premolar, pero es donde a mí me ha pasado algo similar. Fíjense aquí cómo al tomar esta econometría, pues hay mucho espacio que claramente nos indica la presencia de otro conducto. Entonces lo que hice fue observarlo al microscopio y miren cómo había un conducto dentro del conducto principal. Entonces, esto que me pasó en el premolar puede pasar también en el conducto MB1 y MB2. Esta fue mi radiografía final. Me ha pasado en algunos casos, pero no lo he podido documentar. Quien sí lo pudo documentar es el doctor Jorge Vera, que bueno, no necesito explicar quién es, porque es una persona que todos conocemos, súper reconocido y que actualmente es el director de endodoncia en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos. Él me hizo el favor de proporcionarme este caso clínico donde no localizaban el conducto MB2. Entonces lo que hizo es lo que estábamos comentando en la plática, hacer un análisis tomográfico, miren la forma de la raíz, aunque no se observa bien el conducto, pues la forma nos dicta que puede existir. Y en su inspección bajo el microscopio encontró que el MB2 estaba dentro del MB1. Estas son las radiografías para identificar los conductos y su radiografía final. Y por último es el uso, bueno, casi por último, me falta un punto, es el uso del abridor de conductos. Para mí, como algunos maestros me lo dijeron desde hace muchos años y ahora para mí es muy importante utilizarlo, el mejor abridor del mundo es el del sistema rotatorio ProTaper Gold, que es la SX. Entonces, creo que es súper importante utilizarlo y saberla utilizar para poder conformar de forma correcta el MB2. Entonces, nos puede ayudar debido a que es muy delgadito y de repente aumenta su conicidad de forma abrupta. Entonces, nos ayuda a hacer esta conformación del conducto a nivel cervical y ustedes lo pueden ver, la gran diferencia al tratar de entrar con un instrumento, con una lima manual, antes y después de utilizarlo, y realmente después de hacer esta apertura cervical con un abridor como es la SX de ProTaper, pues cambia muchísimo y vamos a poder llegar al tercio apical y poder medir el conducto de una manera muchísimo más cómoda. Obviamente aquí, pues el tip es nunca forzarlo igual que los otros instrumentos y tampoco necesitamos introducirlo tanto, sino que poco a poco ir bajando, irrigamos y solamente es prácticamente en los primeros milímetros en la entrada del conducto y después utilizar un instrumento que sea conservador. Entonces, este sería el último tip en cuanto a la conformación del conducto MB2, que sería utilizar instrumentos conservadores. El instrumento que a mí me ha funcionado más para la conformación del conducto MB2, además del abridor que les acabo de mencionar, es el instrumento de Rotate, se llama Rotate y es la 2504. Con este nuevecito de 21 milímetros van a ver cómo baja como mantequilla y les va a encantar cómo les ayuda a conformar un conducto tan complejo y que a veces si lo hacemos todo con instrumentos manuales, que a veces pues toca hacerlo cuando las curvaturas son tan abruptas, pues a veces no hay de otra más que hacerlo todo manual o digital, pero si podemos tener una ayuda de un instrumento que tenga esta eficiencia al corte, que sea flexible, que tome muy bien la curvatura y que podamos bajar de una manera tan eficiente, pues es muy bueno tenerlo siempre a la mano. Y pues para mí sí es el instrumento que siempre elijo para los conductos MB2. Por ejemplo, en este caso de diciembre del 2022, donde lo que más me gustó fueron las fotografías clínicas. Miren cómo entra la lima
cuál es la angulación que tiene cuando recién lo localizamos. Y ya después de que hacemos la conformación con los instrumentos, pues cambia esta angulación de tal forma que podamos tener una conformación más cómoda y que podamos también tocar más paredes y desinfectar mejor el conducto. Esta foto me gustó mucho también antes de la obturación, ya que estábamos secando. Y este último caso, donde también podemos ver que se trató el conducto MB2, aquí se alcanza a apreciar muy bien en esta angulación de esta radiografía, lo conformé con este mismo instrumento que les menciono, y miren cómo es una conformación conservadora. Como mencionábamos al inicio, pues es un conducto pequeño y no hay que utilizar instrumentos tan agresivos o tan grandes porque podemos sobreinstrumentar o lacerar la raíz. Aquí podemos ver esta foto. Miren qué conservadora es la conformación, aún utilizando estos dos instrumentos. Es pequeñita. De hecho, a veces pues no salen todos los conductos cuando el acceso es muy pequeño en la foto, pero podemos ver aquí cómo lo logramos conformar muy bien. Estas son algunas fotografías de MB2 que me gusta mucho. No siempre se ven completos. Miren, a veces cuando no hay una gran pérdida de la estructura y los accesos son tan pequeños, pues solamente alcanzamos a ver el mesio vestibular 1 y el mesio vestibular 2, pero en algunos dientes sí logramos ver un poco más de la anatomía interna. Y creo que somos muy puntuales y estamos a 2 minutos de terminar. Y me gusta mucho esta frase, que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Y siempre me gusta presentar las fotos de todo el equipo de endodoncia de la UNAM, que la verdad es que es un lugar que a mí me encanta y que me llena de mucho orgullo formar parte de esta familia. Y pues ellos son mis maestros, fueron mis maestros y ahora tengo el gran honor de que seamos compañeros, somos amigos. Ella es la doctora Ballesteros, que todos la conocemos seguramente, que es nuestra actual coordinadora, el doctor Ricardo Williams, el doctor García Aranda, el doctor Jacome, el doctor Ventura, el doctor Díaz Maya, la doctora Alejandra Rodríguez, el doctor, nuestros doctores, el doctor Padilla, el doctor González Plata, el doctor Chávez, el doctor Díaz de Ita, todos ellos muy queridos. Aquí estamos casi todos. También aquí está mi maestra, la doctora Lazo, el doctor Tinajero, por aquí está Ami, por acá está René. Aquí está todo el equipo completo prácticamente. Y pues finalmente esta frase que siempre me gusta mucho mencionar, que dice que para hacer las cosas bien es necesario primero el amor y segundo la técnica. Esto lo mencionó Antonio Gaudí, quien diseñó la Sagrada Familia en Barcelona. Y estos son algunas de las generaciones, de las últimas generaciones. Y pues muchas gracias por su atención y por permanecer conectados hoy hasta las 10 de la noche. Este es mi correo, por si no nos da tiempo de contestar todas las preguntas, podemos comunicarnos también por las redes sociales. Este es mi Instagram, es Lilicam Aparicio, y mi Facebook profesional, Liliana Endo UNAM. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia por darme este espacio y permitirme esta oportunidad. Y pues ya me despido ahora sí con esta foto que nos tomamos el día de hoy con nuestros residentes de segundo año, que pues bueno, para desearles unas felices fiestas patrias. Y pues seguramente están conectados, así que a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí y gracias por conectarse.